Grande es nuestro Dios y digno de ser adorado, amén. Digno de ser exaltado. A Él toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Mientras los hermanos siguen cantando una alabanza, amén, vamos a orar para pedir al Señor que sea Él hablando a nuestras vidas. Aleluya. Padre amado, te damos gracias, Dios mío, en esta hermosa tarde de este día sábado, Señor. Te damos gracias, Dios mío, porque te acordaste de nosotros, Señor, porque no te has olvidado de tu pueblo, Padre. Gracias por tu fidelidad, Señor. Aleluya. Porque hasta aquí, Señor, nos has sostenido. Aleluya. Gloria a Dios. Dele palmas a Él. Aleluya. Gracias, mis hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis hermanos, para apagar los instrumentos y que funcione este micrófono. Aleluya. Santo es su nombre, amén. Por lo menos el Señor tiene el poder para reparar nuestros oídos, hermanos, amén. Dios es bueno. ¿Cuántos se gozan? Aleluya. Estamos en la casa del Señor. Dele gloria a Él, hermana. Dele palmas al Señor, aleluya. Por su misericordia estamos aquí, aleluya. ¿Cuántos son vasijas quebrantadas? Canta con entendimiento. Usted, hermano, ¿entiende la alabanza? Porque si no ha sido una vasija quebrantada, no se preocupe, le llegará su tiempo, amén. Eso vamos a hablar en este día, aleluya. El tema se llama tesoro en vasos de barro. Se puede como hacer a la idea de lo que vamos a hablar, aleluya. Usted que conoce la palabra del Señor, porque la palabra del Señor nos compara a nosotros con esas vasijas. Y a mí me gusta poner fotos porque así nos vamos como familiarizando con el mensaje. Si usted puede ver, hay 3 vasijas diferentes. Hay una que está más brillante que otra. Hay una que está siendo procesada, está siendo tallada. Y hay una que le ha caído agua, ha estado en la tempestad por allá afuera, amén. Y tiene lama por fuera, está sucia. Pero todas fueron diseñadas con un propósito.
como usted y yo, mi amado hermano, somos tan diferentes, y le puse ahí una vasija ahí al frente para que usted no olvide ese mensaje, amén. Y mi vestido creo que se parece al color del barro crudo, para que usted, la hermana vino achotada, amén, para que a usted tampoco se le olvide el mensaje, aleluya, porque eso se trata, que aprendamos de la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo se llama el mensaje? Tesoro en vasos de barro. Y vamos a ubicarnos en segunda carta a los Corintios, en su capítulo 4, versículo 7. Aleluya. Segunda de Corintios 4, 7. Cuando usted lo tenga, me avisa, amén. Esperamos un ratito y leamos con entendimiento, hermano, amén. Mientras estemos aquí esta hora que hablamos la palabra de Dios, concentrémonos en ella para que podamos salir edificados. Eso es lo que el Señor quiere, y ese es el propósito de la palabra de Dios, amén. Edificar, exhortar y consolar, dice que es el propósito de la profecía. Entonces, en cualquiera de esas situaciones nosotros nos encontramos como individuos, amén. El Señor viene a hablarnos palabra del Señor, dice la palabra del Señor tal cual está escrita. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Puede usted sentarse, hermano? Aleluya. La palabra del Señor es hermosísima, amén, y podemos ver, la Biblia es el libro de los libros, amén. Es el libro maravilloso porque es una colección, una biblioteca que nosotros cargamos en la mano. 66 libros que nos narran historias preciosas, pero más precioso porque ahí está el anuncio del evangelio que usted y yo ya hemos recibido. Esa esperanza de vida eterna, aleluya. Esas promesas que nos hacen vivir confiados en nuestro Señor Jesucristo. Y usted ve a través de la historia que Dios no eligió, la palabra del Señor dice que de lo más débil, de lo menospreciado del mundo, de lo vil del mundo, Dios escogió para poder mantener ese tesoro, como está diciendo este pasaje, amén. Dios eligió vasijas de barro. Una vasija de barro es algo frágil, algo débil. Si usted tira esa vasija con algo puntiagudo, se va a quebrar fácilmente, se rompe. Y sobre todo es tomado, es tierra, hermano, el barro es tierra mojada, amén. Yo miraba una vez el proceso del barro, que pasa por un proceso. A la hora de trabajarlo usted lo ve suavecito, pero ha tenido un proceso que pasar. Pero no quiero adelantarme, sino más bien a través de la historia podemos ver esos vasos de barro llenos por el poder de Dios, siendo transformado, porque si usted ve un vaso es un recipiente, algo que va a ser llenado de algo, no es para estar vacío. Se hizo con el propósito que contenga algo, y en este caso, en este contexto, Pablo está hablando que es ese tesoro. Se trata del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de Jesucristo mismo contenido, la esencia de Él en esos vasos de barro. Y usted mira a través de la historia, amén, para que la gloria de Dios sea la que siempre, amén, se vea. Usted ve a un Abraham en el libro de Génesis, es sacado de Ur de los Caldeos, amén, un hombre pagano, un hombre que adoraba a otros dioses, pero a Dios le place y lo escoge y se le revela y le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela, yo te llevaré, yo te guiaré. Y ese hombre recibe esas palabras, obedece. Y usted sabe la historia de Abraham, aquel hombre que salió de una tierra pagana. Dios hace de él una gran nación. Dios escoge un pueblo, amén, y a pesar de que su esposa era estéril y él era un anciano ya, a Dios le place utilizarlos para decirle: Abraham, de ti se va a hacer un pueblo grande. Miren las estrellas de los cielos, Abraham, no se pueden contar, ¿verdad? Así va a ser tu descendencia.
Mira las arenas del mar, así va a ser tu descendencia. Abraham le dice, Señor, pero si yo no tengo hijo, ¿acaso mi esclavo va a ser mi heredero? Este esclavo damaseno, amén, él me va a heredar. El Señor le dice, te voy a dar un hijo. Y usted sabe la historia, hermano, pero era un hombre común y corriente. Y existe un pueblo de Israel en la actualidad porque a Dios le plació rescatar a un gentil, a un pagano, santificarlo, enseñarlo, instruirlo y darle una descendencia. Esa descendencia que iba a traer con el propósito de que el Señor se les revelara y ese pueblo enseñara a todas las naciones que existía un solo Dios, santo, diferente a lo que ellos adoraban. Pero ¿a quién utilizó? A un vaso de barro. Y usted se va a través de la historia y miramos la historia de Jacob. De Abraham vino Isaac, al cual se le había prometido a Abraham que a través de él iba a venir la descendencia. Pero curiosamente su esposa Rebeca también era estéril. Y se dice que Isaac pasa como 25 años para poder tener hijos. Y de ahí nace Esaú y Jacob. De ellos dos, desde que Rebeca estaba embarazada, Dios le dice a Rebeca, tu hijo mayor servirá al menor. A Dios le plació que de aquellos dos gemelos escoger a Jacob para seguir la descendencia. Y usted se sabe la historia. ¿Eran perfectos estos hombres? No. Usted sabe que Esaú vendió su bendición, pero Dios ya había declarado. Desde que esos dos niños estaban en el vientre, Dios había dado una palabra a Rebeca. Rebeca sabía lo que Dios había dicho. Y dice que desde que nacieron esos niños, dice que Jacob venía pegado del calcañal de Esaú. Amén, eran tremendos. Dice que esa mujer pasaba atribulada porque esos dos niños le brincaban en el vientre. Entonces me van a volver loca, patalean desde ahí. ¿Le ha pasado a usted en sus embarazos, hermana? Amén, que algunos niños son más tremendos. Desde ahí usted dice, este va a ser inquieto. Pues así iban a venir esos dos. Dios iba a hacer de ellos dos naciones diferentes, amén. Pero a Dios le plació que de entre ellos escoger a Jacob. Y usted sabe la historia que Jacob, para recibir esa bendición, no lo hizo de la forma apropiada. Él no esperó esa promesa que Dios ya le había dado, y aún su propio hermano había vendido su propia primogenitura. Jacob no se la robó, pero la tomó de la forma equivocada. Vemos a un patriarca con muchos defectos, amén, mintiendo a su padre. No era la forma correcta. Usted puede seguir, mira la historia de los profetas, pero antes de ello me recordaba de Rahab, aquella mujer prostituta, que cuando el pueblo de Israel iba, antes de llegar a Jericó, antes de entrar a la tierra prometida, cuando Josué manda a los 2 espías a inspeccionar la tierra, ellos van a la casa de la prostituta. ¿Por qué creen usted? Ahí había información, hermana, ahí había mucha gente que entraba y salía. Y ellos iban a investigar cómo era esa tierra. Pero a Dios le plació, y en el propósito de Dios estaba aquella mujer ramera, aquella mujer prostituta, aquel vaso que necesitaba ser moldeado, aquel vaso que fue lleno del poder de Dios. Dios se le reveló, y esa mujer es tocada por obra del Señor. Y usted sabe que esconde a los espías. Pero ese vaso de barro, ese vaso sucio, después aparece en la genealogía nada más y nada menos que de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora ya no se le dice la prostituta, ahora es la hermana Rahab, la ramera, a la que a Dios le plació transformarla. Aleluya. Y sigue leyendo, dele gloria al Señor. Podemos hablar del profeta Isaías, amén. Aquel hombre que cuando el Señor se le reveló dijo, ay de mí que soy muerto, que siendo yo hombre de labios inmundos he visto la gloria del Señor, porque él sintió su suciedad, él sintió su pequeñez, él sintió que solamente era barro, tierra, suciedad. Y eso es lo que pasa, hermano, cuando nosotros conocemos al Señor y miramos su presencia. Se refleja nuestro pecado. Pero a Dios también
le plació, amén, usar a ese hombre para anunciar aún el nacimiento de Jesucristo, que iba a venir el Mesías, hermano. Capítulo precioso, Isaías 53, que habla de cómo iba a nacer el Mesías, su sufrimiento, aleluya. ¿Quién era Isaías antes de que el Señor lo escogiera? Pues, hermano, no era famoso, amén. El Señor hizo ese vaso de barro quedar en la historia para que nosotros aprendamos de él. ¿Qué podríamos decir de Jeremías? Y pasaríamos hablando, como dice el libro de Hebreos, amén. El tiempo nos faltaría. ¿Qué podríamos decir de Jeremías, que es un profeta, creo que de los que yo más he leído? Me gusta mucho ese libro, amén. Pero aquel hombre que fue llamado y él dijo: ay de mí, Señor, amén. También, ay, Señor, si yo soy niño, no sé nada, ¿cómo se te ocurre darme esta tremenda responsabilidad? Aleluya. Pero el Señor le dijo: vas a profetizar porque yo te llamé. Y no me pongas excusas que sos niño, porque yo soy el que te voy a llenar tu boca y tú vas a hablar, vas a profetizar, aleluya. ¿Sabe que un profeta que me llama mucho la atención y que a veces no es tan predicado es el profeta Amós? Pero Amós fue un hombre, hermano, un campesino que Dios llamó, amén, de cuidar el rebaño, de cuidar las vacas, de cuidar las ovejas, y era cultivador de higos, dice la palabra del Señor. Pero usted lee el libro de Amós, hermano, es tremenda profecía el libro de Amós, pero era un profeta, hermano, con una autoridad tremenda, amén. Se acerca nada más, arrepiéntanse, porque si no, no van a vivir. Buscadme y viviréis, dice el Señor. Ustedes son los que dicen que quieren el día de Jehová, pero ¿para qué quieren el día de Jehová? Día de tinieblas y no de luz será. Es como el que sale corriendo huyendo del león y se encuentra con el oso, y que después de escaparse del oso entra a su casa, se recuesta en la pared y lo muerde una culebra. Así va a ser el día de Jehová. Uy, hermano, nada bonito. Se levantó a profetizar, y Amós era un profeta del reino del sur, pero Dios lo envía a predicar al reino del norte, que se había pervertido. Y Jeroboam, uno de sus peores reyes, era el que gobernaba en ese tiempo. Y Amós se levanta hablando palabra al Señor, diciendo que el rey iba a morir y que el pueblo iba a ser llevado cautivo. A la gente nunca le agrada que le digan la verdad cuando anda mal, ¿verdad que no nos gusta, hermano? Nos ofende. Y uno de los sacerdotes que habían ahí, que se habían paganizado, recuerda que en el reino del norte, donde habían hecho 2 becerros, la gente ya no bajaba a adorar al templo, sino que ahí tenían sus propios dioses. Y Dios dijo por medio de Amós: me cansé y voy a castigar su pecado. Y había un sacerdote ahí, amén, que no le agradó lo que había dicho Amós, y le dice: ¿por qué tú no te vas a predicar allá a tu tierra? Allá, vete allá, regresa allá y sigue comiendo. O sea, en otras palabras le dijo: tú de eso vives, vete a predicar para que allá te den de comer. Y la respuesta de Amós le dice: yo no soy profeta, ni hijo de profetas. Yo estaba allá cuidando el rebaño, y yo era cultivador de higos, pero de allá Dios me sacó para que viniera a hablarles palabra de Jehová, para decirles que se arrepientan, porque si no, juicio les va a venir. Y como a ti no te agrada lo que yo he hablado, ¿sabes qué? Tu mujer se va a convertir en prostituta, van a matar a tus hijos, tu tierra la van a repartir y el pueblo será llevado cautivo. ¿Qué cree que pasaba con esas profecías, hermano? ¿Cómo cree que iba a ser bienvenido? Pero usted ve a través de la historia hombres y mujeres de Dios que han sido llamados para anunciar la grandeza, gente común y corriente, hermano, amén. Usted ve a una ama de casa, a Débora, amén, levantarla a Dios, a una mujer que echaba ya tortillas, amén, que hacía pan, y que sabe lo que hacía en el pueblo de Israel. A Dios le place llamar a esa mujer en tiempo donde el pueblo había dejado a Dios, y para que esa mujer gobernara por 40 años, para que profetizara, para que anunciara las maravillas de Dios. Y seguimos en el Nuevo Testamento y aparece un Juan el Bautista.
Ay, hermano, amén. Aquel hombre que dice que estaba vestido con piel de camello y que comía miel y langostas de esos como que son como saltamontes. No crea que el marisco, amén, eran como esos grillitos que nosotros decimos. A ese barro se le dio el privilegio nada más y nada menos de anticipar la llegada del Mesías, de anunciarla. Y el Señor le plació, aleluya, a coger ese hombre que parecía insignificante, que quien lo miraba allá en el desierto decía, ya este loco, amén, que ni se baña ahí con ese pelo de camello. A mí, ¿cómo se miraría, hermano? Un hombre brusco que no era dado a la vanidad ni a los zapatos finos. En aquel tiempo andaban polvorientos en el desierto. Imagínense, en el día hace mucho calor, pero en la noche mucho frío. Serpientes y escorpiones hay ahí, mi amado hermano, aleluya. Pero ese hombre, aleluya, vino a decir: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y se le da el privilegio a ese vaso de barro, aleluya, nada más y nada menos que bautizar al Mesías, al Dios Todopoderoso, al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque a Dios le plació, para que sea su gloria mostrada en estos pequeños vasos frágiles, aleluya, para que sea el poder de Dios realzado en nuestra vida. Y vemos a través de la historia quién le predicó a usted. ¿Cuál es la historia de su pastor? ¿Cuál es la historia de ese hermanito que le predicó en la calle? Que sacaba un megáfono para predicar, aleluya. Que tal vez no fue a la escuela, pero Dios dijo: a este analfabeta, yo quiero utilizarlo. A este tartamudo que no tiene letra, yo quiero utilizarlo. Y usted ve hombres y mujeres de Dios llenos del poder de Dios, vasijas en manos del alfarero, mi amado hermano, para que la excelencia del poder, dice, sea de Dios y no de nosotros. Porque la historia se sigue escribiendo, hermano. La historia no se ha acabado, aleluya. Ve a 12 hombres que a Dios le plació escoger. A 4 menciona la Biblia que eran pescadores, amén. A Andrés y a Pedro su hermano, a Juan y a Jacobo, pescadores, olían a pescado. Tal vez cuando pelaban los pescados se les pegaban las escamas en la piel, amén, y lo mal que huele el pescado. Pero el Señor les dijo: vengan, que yo quiero escogerlo a ustedes. Y estaban aquellos estudiosos que estudiaban en la escuela de Gilel y los maestros, hermanos, famosos de aquel tiempo. Amén, había gente que habían sido instruidas a los pies de grandes maestros, pero sabe que se pagaba y no todos tenían la facilidad de acudir a ellos. Pero el Señor le plació escoger a aquellos hombres del vulgo, dice la palabra del Señor. Él dijo: estas vasijas de barro los voy a llenar de mi poder y van a hablar de mis maravillas, aleluya. Y eso es el poder de Dios en nuestras vidas. Y hemos estado hablando del sufrimiento. Usted y la hermana, ¿cuándo va a cambiar del tema que nos deprime? Amén, aleluya. Pero es que nosotros como vasijas de barro tenemos que estar preparadas para ser quebrantadas, porque ese es el papel del barro. ¿Usted sabe de qué? Tenemos que estar conscientes de qué material somos hechos, hermano, para que entendamos el propósito de Dios en nuestra vida, para que en el tiempo de la aflicción no huyamos, sino dejarnos ser moldeados por ese alfarero. Sigue hablando la palabra de Dios. Mire el contexto de ese pasaje que dice que tenemos este tesoro en vasos de barro. Dice que estamos atribulados en todo, dijo el apóstol Pablo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Que estamos atribulados, que vamos a pasar aflicciones, que vamos a pasar estrechez, pero no perdemos la calma, ¿verdad, hermano? ¿O alguno de ustedes ha querido suicidarse en el tiempo de la pandemia? ¿Verdad que no, hermano? ¿Qué hemos hecho? Hemos reaccionado, decir: Señor, tenga misericordia de mí, yo soy su hija, Padre, traiga sanidad si aún no me voy de este mundo, sáname, Señor, y ten misericordia. Porque verdad que no hemos clamado por los enfermos, hermano. Hemos clamado, yo siempre pensando: Señor, gracias.
Estoy en mi casa yo, pero hay gente muriendo en los hospitales. Hay gente muriendo afuera de los hospitales porque no puede ser atendida. Tenga misericordia. Entonces mantenemos la paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque esa es la paz que Dios nos da. No depende de las circunstancias que estamos viviendo, hermanos. En apuros, es innegable que vamos a pasar apuros en este mundo. Hermanos, nosotros aquí hemos visto la cosa seria con la pandemia, pero hay otros países o ciudades donde han sido el epicentro de este virus terrible que le ha pasado terrible. Pero sabe que en medio de esas dificultades, yo he escuchado testimonios de pastores que decían: nunca antes me había llamado tanta gente para decir que quiere reconocer a Jesucristo como su Salvador, para decir que están angustiados, gente que católica que no conocía nada del Evangelio, diciendo que quieren conocer a ese Jesucristo que cambia. Y decía el pastor: yo tuve que hacer una iglesia cibernética, atendemos a gente de todo el mundo porque Dios puso una carga sobre mí debido a la necesidad. Entonces, innegablemente el tiempo de aflicción viene para traer ese avivamiento, un arrepentimiento. Ese ha sido el propósito, hermano, de las aflicciones, que reflexionemos cómo andamos en nuestro camino, cómo está la iglesia de Jesucristo, y que el impío mire que su vida depende del Señor y no de lo que tiene, porque todo se le fue quitado, hermano. Y el mundo sigue de caída, hermano. Esto no va a cambiar. Perseguidos, dicen, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Aleluya. Aunque nos empujen con violencia, como dice aquí el Salmo, amén. Me empujaron con violencia para que cayera, pero ahí está nuestro Señor levantándolo. Aunque nos caigamos, la palabra del Señor dice que 7 veces cae el justo, pero será levantado, porque ese es el poder de nuestro Dios. Derribados pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que como cristianos nos toca cada día morir a nuestro yo, a nuestros propios deseos, hermano. Morir esta carnita que siempre se rebela contra la voluntad de Dios, para que la vida de Jesús, para que su evangelio se manifieste en nuestras vidas. Porque Pablo no estuvo preso solo una vez, hermano, y él en medio de la aflicción fue el que dijo: regocijaos. Otra vez digo: regocijaos. Que mis aflicciones les sirvan para que ustedes se gocen, para que vean que son importantes para el Señor, que por causa de ustedes, por predicarles, estoy aquí preso. Así que gócense ustedes, mis hermanos, aleluya. Esas eran las palabras de aquel siervo que sufre, hermano. Y es un ejemplo, amén. El apóstol Pablo es un hombre admirable que debemos, de hermanos, de tener nosotros como ejemplo, aleluya, para que nos anime, aleluya, después de Jesucristo, mirar a estos hombres que sufrieron tanto por causa del evangelio y no lo dejaron. Que para ellos, amén, él fue el que escribió: para mí el vivir es Cristo, amén, y el morir ya es ganancia. Si me matan, yo ya sé para dónde voy, y si sigo vivo por amor a ustedes, sigo predicando. Ese es el propósito el cual Dios me ha dejado. Pero a veces a nosotros, hermanos, se nos olvida qué es lo que Dios ha depositado en nuestras vidas. ¿Sabe que en la iglesia de Cristo hay gente muchas veces que quiere suicidarse? En la gente que cae en tal profunda depresión, amén, que no puede salir de ahí, porque el enemigo está susurrándole: no vales nada, no te quiere tu mamá, no te quiere tu papá, y nadie te quiere. Mira, los hermanos no te hacen caso, mira cómo te rechazan, todos te ignoran, hermano, y no debemos de ignorar, amén. Hablaba con una hermana de eso, que a veces nosotros los cristianos estas enfermedades no las tomamos en cuenta. O en el mundo cristiano solo se dice: esas cosas no son de cristianos. ¿Cómo que vas a estar deprimido? ¿Cómo que te va a dar ansiedad? ¿Cómo si no tenés? Pasa, mi amado hermano, y no debemos ignorar la que puede atacar nuestras vidas,
porque mientras vivamos en este mundo de pecado, nuestros cuerpos están expuestos y nuestras mentes a ser atacadas. Y es cuando más debemos de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, dice la palabra, vestidos de la armadura de Dios, para que podáis combatir en el día malo, buscar al Señor más que nunca. Y nosotros no ignorar a la gente, hermano. Estás deprimido, es que se te metió el diablo, hermano, amén. Ese hermano puede estar bajo ataque. Y lo que tenemos que hacer, hermano, es increíble estas enfermedades. Yo una vez miraba un reportaje que una mujer que padecía de ansiedad se golpeaba con la pared, hermano. Amén, una cosa horrible, son enfermedades bien diabólicas. Se empezaba a golpear con la pared, y el perro, amén. A veces los perros tienen un instinto más de cuidar la vida. El perro la apartaba para que no se pegara. Un video muy curioso, como salvándola de que no se golpeara, pero son cosas reales que el mundo vive. Yo he conocido jovencitas en la iglesia y en esta iglesia que se querían cortar las venas. ¿Cree que estamos jugando? Que pensaban que no valían nada, que se sienten como las despreciadas y empiezan a jugar a cortarse las venas. Y no solo a una, mi hermano, a varias. Ese es el trabajo del enemigo aún con el pueblo del Señor. Y a veces lo que nosotros hacemos es ignorar esas cosas. Como padres podemos ignorar. A veces los muchachos están encerrados en el cuarto todo el día porque esa es la moda de este siglo, hermano, amén. A veces ni su cuarto arreglan, ni recogen nada, pasan con el teléfono, con la computadora. Y nosotros, no, yo respeto la privacidad de los niños. ¿Qué privacidad ni qué nada? Eso le decía también a una hermana, ¿por qué será que nosotros los padres hemos permitido eso? Porque yo me he analizado por mí misma. Llegan las amigas o amigos de sus hijos y ¿dónde se reúnen? Séame sincero usted, ¿dónde se meten a platicar? Ah, ¿verdad que el cuarto? Ya se cambió la sala. ¿Por qué? ¿Por qué ha cambiado eso, hermano? ¿Cómo se pone a creer? Mi mamá decía cuando Pati, creo que se recuerda, cuando Pati estaba pequeña tenía una amiguita y esa amiguita pasaba de paso para el cuarto a buscar a Pati. Y mi mamá decía, qué niña más maleducada, ¿por qué se mete al cuarto? Enséñale que no tiene que pasar por allá porque el cuarto es algo privado, no es para la visita. Pero ahora, hermano, los jóvenes se encierran ahí y nosotros no sabemos qué están haciendo. O sea, no tienen nada que esconder. ¿Por qué no platican en la sala? Deberíamos de nosotros como cristianos cambiar las reglas de nuestra casa, ¿verdad, hermano? ¿Amén? Que vienen sus amiguitos, aquí platiquen, hijas. Si de novios no pasan de hablar las muchachas y los muchachos, ¿quién te gusta a ti? Y a ti, eso es lo que hablan, hermano, amén. Y nosotros ya sabemos que es normal que hablen de esas cosas. Pero el problema ya con el acceso a la tecnología, ¿qué están mirando? ¿Qué película miraron? Bueno, porque una cosita en un segundo puede marcar la mente de nuestros hijos. Creo que es algo que nosotros tenemos que despertar en esas áreas de nuestra vida. Y Dios me ha estado hablando a mi vida de ser más cuidadosa. Lo que pasa es que se nos olvidan a veces las advertencias del Señor. No dejemos de dejar que el diablo se meta tan fácilmente a nuestras casas. Nosotros mismos le abrimos muchas veces la puerta. Y ni sé por qué me metí ahí. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que Él resucitó al Señor, que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con nosotros. Hermano, ¿para qué usted y yo somos llenos de ese poder del Evangelio de Jesucristo? ¿Para qué cree usted? A ver, respóndame. ¿Para qué ese tesoro que fue depositado en su corazón, en su vida? ¿Para qué? ¿Nadie sabe, hermano? Aleluya, pues estamos fritos, amén. Para que lo mostremos, para que lo compartamos. Eso fue lo que hicieron estos hombres de la Biblia. Otra mujer que llama mi atención en los evangelios, en el evangelio de Lucas habla de una mujer llamada María Magdalena.
que hasta han hecho películas y se inventaron que era la esposa de Jesús. Mire que hay gente que no tiene que hacer ni temor de Dios, ¿verdad, hermano? Amén. Pero esta mujer, lo que la palabra del Señor dice que era una mujer atormentada por 7 demonios, dice el Evangelio de Lucas. 7 espíritus inmundos que la atormentaban, pero a mí me causa tanta impresión y me deja un mensaje tan bonito de lo que hace el Señor en nuestras vidas. Y qué lindo es comprender el mensaje del Evangelio. Y cuando el Señor nos llena, ¿qué hacer con ese tesoro? Porque el mismo el Evangelio de Lucas dice que Jesús iba con sus 12 discípulos, pero también lo seguían, dice, algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus inmundos y otras, amén, que habían sido sanadas de diferentes enfermedades, y esas mujeres les servían de lo que tenían, les servían de sus bienes. Y aparece María Magdalena, o María de un lugar que se llama Magdala, ¿ven? No era su apellido, sino la región de donde era. Aparece esa mujer, usted la ve a través de los evangelios, detrás del Señor Jesús, sirviendo al Señor Jesús. Esa mujer que estaba entre las mujeres que aun cuando los discípulos, los apóstoles huyeron, cuando crucificaron a Jesucristo, esa mujer estaba ahí. Dice que María Magdalena y otras mujeres estaban de largo mirando. Ella sirvió todo el ministerio del Señor Jesucristo. La mujer dijo, el Señor me sanó y me llenó de su presencia, me llenó de Él, y esa gratitud yo la voy a demostrar sirviéndole, con mi vida, poniéndola a sus pies. Y lo cumplió, mi amado hermano. Y miramos la recompensa del Señor, que cuando el Señor Jesús resucita, ¿a quién se le aparece primero? Ahí estaba María Magdalena, mi amado hermano. Qué privilegio. Y eso es lo que hace el Señor, hermano, cuando nosotros nos disponemos en sus manos, porque Él conoce nuestros corazones, Él sabe de qué estamos hechos, aleluya. Pero para nosotros entender, somos depositados con ese poder. Y miramos la vasija ahí que le puse de ejemplo, ya terminada. Mire, está pintadita, hasta brilla la vasija. Pero esa vasija llevó un proceso para ser formada. Hay un pasaje que siempre desde que lo conocí me llamó la atención, y es en Jeremías 18, donde Dios le da una palabra a Jeremías y le dice: Jeremías, ve a casa del alfarero y yo te voy a hablar ahí. Yo te voy a dar palabra profética a ti, pero ve. Amén. Y Jeremías es como nosotros, ¿verdad, hermano? Sí, Señor, mañana voy. Ay, es que tengo flojeras a la casa del alfarero. ¿Qué voy a hacer ahí? Yo no entiendo, ¿verdad? A veces pasa a nosotros. El Señor me dijo que hiciera, pero ¿por qué? ¿Qué será que va a decir? Pero dice, cuando Él llegó, había un alfarero ahí trabajando. Y el alfarero estaba con una vasija en la rueda. ¿Visto que tienen la rueda? Y la van moviendo. Las antiguas con un pedal, ahora son eléctricas, hermano. Pero dice que el alfarero tenía aquella vasija de barro formándola, pero en sus manos se echó a perder. Y el alfarero volvió a tomar aquella masa de barro y empezó, dice, a hacer otra como a él le pareció. Y vino palabra de Jehová a Jeremías y le dijo: ¿has visto, Jeremías? ¿Acaso yo no puedo hacer como ese alfarero y hacer de la casa de Israel como yo quiera? En otras palabras, porque no me gusta la primer vasija. Amén. Y yo tengo la capacidad de poder formarla. Y yo, como soy bien curiosa, hermano, amén, si la Biblia nos compara con plantas, yo voy a investigar qué dicen las plantas, por qué Dios nos compara con plantas. Y me gusta escudriñar esa parte para entender, porque Dios nos habla como en esas parábolas que le hablaba a sus discípulos, amén, con cosas terrenales para entender las espirituales. Entonces ahí está el tesoro muchas veces, solo que nosotros no lo escudriñamos, ¿verdad? Nos da pereza. Pero a mí, yo creo que a mí se me ocurrió, yo quisiera ir a la casa de un alfarero, dije yo, y el Katy como me sigue la corriente, a mí Katy, amén, pero a veces Dios la usa para enseñarme. Pues me dijo un día, te tengo una cita, hay un lugar allá en Eden Prairie donde trabajan el barro, así que tenemos una cita a tal hora. No le digo, me toca trabajar, no, te va a dar permiso, Ana, ya hablé con ella, me dijo, mire qué influencias buenas, hermano, a mí. Te van a dejar ahí, todo arreglándolo Dios, porque Dios me quería enseñar. Amén. Y fuimos allá al lugar, muy amable las muchachas que nos dio, pero ya llegaron. Ahí la mesita con la ruedita
tenían, ¿verdad? Y la muchacha apareció con un cubo de barro. Aquí los venden ya, sí, miren el cubo de barro, y luego los van ablandando, ya suavecito todo, pero era un cubo. Pero yo desde que entré ahí iba como nerviosita, ¿verdad? Porque yo iba por aprender. ¿Qué quiere decirme Dios? Yo dije, la hermana ya cree Jeremías. No, yo solo otro simple vaso de barro, pero que me gusta aprender. Yo dije, ¿por qué Dios? ¿Qué habla? ¿Qué entendió Jeremías? Yo quería aprender más. ¿Sabe? Aquella mujer puso el cubo de barro y llevaba un alambre. Y lo primero que hizo fue con el alambre, le hizo al barro. Y a mí me dolió el corazón, hermano. Eran mis días que yo andaba más enferma. Cuando lo hizo con el alambre, yo como que sentía aquí adentro. Y Katy me hablaba, pero yo estaba en mi mundo. Dios mío, así es el asunto, pues. Y tiene que cortarlo así, se corta y todo. Entonces me pueden agarrar el pedazo que quiera, y yo empecé a agarrar el pedazo y agarré un pedacito yo como con miedo. Y no crea que es fácil, hermano, trabajar el barro. Se le va a usted aquella cosa, el barro bien moldeable, agarra para donde él quiere si usted no sujeta con su mano, si usted no le da forma. Y yo le agarré el pedacito, ni sé qué figura me salió, hermano, no era, ni sabía, yo solo quería hacer como una vasija, según yo. No, hermano, es difícil, como un platito me salió todo chueco, así, amén. Pero yo me puse, pero en lo que yo estaba moldeando aquel barro, era como que Dios me estaba hablando. Y en el momento sentí que le eché mucha agua, fíjese, me estaba aguadeando mucho. Tipo que cuando venimos al evangelio no nos podemos, hermano, comer toda la Biblia de un solo, ¿verdad? Que va de a poquito. Aprendí que el agua se va echando de a poquito, de a poquito. Y yo seguí trabajando, al caso que aquella cosa, hermano, la deshice como 3 veces. Y me Katy, bota eso y agarra otro pedazo. Le digo, no la voy a botar, porque Dios no me botó a mí. Ha tenido paciencia. Y ella como riéndose, ¿verdad? Pero ella no sabía lo que yo estaba aprendiendo. Al caso que yo terminé mi platito chueco, y ahí eran hornos, pero hornos eléctricos, no hornos pequeños. Y yo dije, ni quiero ver cuando lo meten al horno, porque ¿sabe qué? Los meten solitos y le cierran la puerta. Y nos fuimos, ¿verdad? Pero yo me quedé pensando. No sé cuántos días pasaron o meses, y me aparece la Katy otra vez. Te tengo otra cita, me dice. ¿Sabes que en Minneapolis hay un lugar, me dice, el más grande que hay aquí en Minnesota? Y ahí sí tienen hornos de verdad, no son eléctricos, me dice. Así que vamos a ir tal día. Y en esos días hasta me asfixiaba yo andar en el carro, de supiera, Katy. Pero bueno, Dios ha de querer que siga aprendiendo más. Y yo quería ver, hermano, y es un lugar en Minneapolis que yo nunca había ido. Pero usted entra a aquella alfarería y lo primero que mira son las obras que exhiben. Tienen todas vasijas, y hay unas que hacen hasta calaveras y cosas feas, depende del artista. Pero hay unas grandotas, unas pequeñitas, de todo tamaño y muy amables, las tienen en exhibición ahí afuera, ¿verdad? Esperamos, ya va a venir el muchacho que nos va a ir a enseñar adentro. Pero yo todo, hermano, chequeando, y había una libreta para apuntar. Yo iba apuntando, porque el plan era aprender. Y el muchacho muy amable llegó y dijo, ¿le puedo enseñar allá atrás? Les vamos a enseñar cómo es que se procesa el barro. Y hay como muchos cubículos, y yo curioseando todo, hermano, a mí. Y gente trabajando, diferentes personas trabajando el barro. Y me recuerdo que pasamos por un cubículo y venga, dijo la muchacha, bien amable, la señora que estaba ahí, tenía como unas bolas que parecían cristal, pero era barro, había sido procesado ya, ¿verdad? Ya pintadito, y la señora trabajando ahí. Yo me acuerdo que miré para la izquierda, otro cubículo, y había una mujer trabajando y estaba formando un león. Tenía el muñecote de barro que no estaba terminado. Y ahí trabajando también muy amable, siguió trabajando, y el muchacho enseñándonos cómo hacían y todo. Pero me llamó mucho la atención que ella estaba trabajando aquí en su mesa con el león, pero al frente tenía una pintura de león ya terminado, la foto ya espectacular, amén. Usted miraba el muñeco ahí y dice, ni se parece mucho todavía, amén. Pero ella tenía en su plan que era la obra que ella tenía que terminar. Y yo ahí como que, así soy yo. Tú ves, nosotros criticamos a nuestros hermanos, a este hermano todo chueco, ni se viste bien, ay miren cómo le hace, mal criado al hermano, mal educado, pero el Señor ya tiene un plan para ese hermano. El Señor ya sabe qué va a hacer con esa vasijita, que usted la ve sin oreja ahorita, y toda chueca, amén.
El Señor ya tiene una foto de ese producto acabado, mi amado hermano. Y seguí yo, amén, denle gloria al Señor si usted entiende la palabra. Y seguimos, me recuerdo, para la izquierda, y pasamos por un pasillito y sabe que ahí tenían barro que se había echado a perder. Y dijeron, estas son las vasijitas que no han podido darle formas. Entonces ya el barro como duro. Y para no tirar ese barro, reusarlo, lo meten en esa máquina, me decían. Y era como un martillo, hermano, como un molino. Como un molino, aquella cosa. Y yo, Jesucristo, mejor me dejo moldear primero, Señor. No, un segundo, mejor así cooperando, amén. Mejor a la primera. Porque me dio terror aquel molino que iba a moler aquel barro otra vez, porque no lo iban a tirar. Lo querían volver a usar. Y seguimos, hermano, ya no me acuerdo más que había por otra esquina acá. Y yo dije, ya, porque yo me andaba como ya, quiero salirme de aquí, ya no quiero saber más, Señor, amén. Me dice Katy, pero nos falta el último, me dice Katy, aquí los hornos sí son de verdad. Oye, ¿te aburriste, Gabarrete? Me dice, casi no, pues eso venía, no era lo que quería ver, me dice, los hornos. Y el horno era un cuarto grande, pero está sellado, con puertas, un lugar sellado. Cuando entramos, en ese horno había el horno principal de ladrillo, como los hacen, ya sabe, allá los alfareros, amén. Y aquí al lado habían como unas ollas grandotas con tapadera, así. Y dijeron, ese es el horno, mire, ahorita se están cocinando ahí unas vasijas que pusieron. Y quitaron un ladrillo, como una tapadita del horno, lo jalaron así, hermano, salió una llamarada, quitaron el horno y aquella llamita, Dios mío, santo, está caliente, venga, mire, me decía el muchacho, por aquí se mira, miren lo que está allá. ¿Sabe qué llamó la atención? Que en ese horno, hermano, el alfarero está vigilando lo que pasa adentro. Tienen un lugarcito que lo están destapando, ellos saben a la temperatura que se tiene que mantener ese barro. Porque sabe que si se les pasa se echa a perder, si se cocina mucho. Si se cocina menos del tiempo estipulado, se echó a perder, no sale completo, se pone más quebrajiza la vasija o el producto que están haciendo. Pero si lo meten mucho tiempo, entonces también se echa a perder. Y me recuerdo que había unas cositas que eran como pirulines, le decimos nosotros, algo que hacen para chupar allá en Honduras, que son de azúcar, pero como un cono, así. No sé qué eran esas cosas, pero las cositas los habían dejado mucho tiempo y estaban así, mi hermano. Se derritieron, amén. Yo decía, Jesucristo, tampoco quiero pasarme de fuego, yo, amén. Y me llamó tanto la atención. Y en aquellas ollas agarraban las vasijitas, pero las ponían cuidadosamente en aquellos hornos, con mucha calma. Pero después aquellas ollas las tapaban. Yo decía, Señor, si es que así nos toca estar a nosotros. Porque cuántas veces nosotros, hermanos, porque como que el horno es lo peor. Es la parte que no nos gusta, pero es la parte donde el barro toma forma, donde el barro se vuelve duro. Esa vasija que usted ve ahí fue porque estuvo en el horno. Y sabe que los meten al horno, los sacan a enfriar, pero para poderlo, los pintan y los vuelven a meter al horno para que queden más brillositos. Ese es el proceso que muchos de nosotros, que como hijos de Dios necesitamos pasar en nuestras vidas. Porque a veces, hermanos, solo queremos la gloria de Dios en nosotros, el depósito de Dios en nosotros. Pero antes de eso, tenemos que ser formados como esas vasijas de barro en las manos del alfarero. Pero aprendí que como ese alfarero, hermano, Dios no nos deja solo en el tiempo de la angustia. Que en el tiempo de la angustia muchas veces nos sentimos solos, pero el alfarero sabe a qué temperatura tiene el horno. El alfarero está supervisando y sabe el minuto exacto en que nos debe de sacar de ahí, porque si no nos malogramos. El alfarero sabe cuándo necesitamos más fuego. Cuando estamos a medio cocer y esta vasijita ocupa ser metida al fuego otra vez, o Él sabe cuando nos está pintando y para que esa pintura se seque, hermano, necesitamos otra calentadita. Pero lo más lindo que aprendí es eso, hermano, que en las manos del Señor estamos seguros, que Él no es un Dios descuidado, que tiene cuidado de sus hijos, solo que a veces nosotros no entendemos. Romanos 9:20 dice, pues a Moisés dice,
tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Y usted sabe que esto se entiende, que es que Dios conoce nuestro corazón. Cuando nuestro corazón es perverso, aún podemos ser utilizados como vasija de deshonra, porque Dios nos conoce. Y ese era Faraón, un corazón duro. Bueno, pues quédate duro ahí, te vas a hacer famoso por tu desobediencia, porque llegaron las plagas a Egipto. Tú vas a quedar en la historia por ese corazón duro. Pero me dirás: ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿A cuánto nos ha dado ganas de murmurar en el camino, hermano? ¿Por qué me escogiste para esto, Señor? Si a mí ni me gustaba. ¿Por qué, si yo lo que quería hacer era lo que hace el otro, Señor? Y empezamos a murmurar. ¿Pero acaso ese pedazo de masa, de tierra, de barro, le habla al alfarero? La masa solo está ahí para ser formada. Igualmente usted y yo, mi hermano, debemos de entender la soberanía de Dios, y que Dios es perfecto, y Él sabe en qué lugar Él ha determinado ponerlos y usarnos para su gloria, hermano. Amén. En la Biblia nos muestra hombres que fueron tremendos eruditos como Pablo, pero también vimos un Amós que era un campesino, pero Dios los utilizó para su gloria. No importa de dónde venga, qué raza, color, su educación, cuánto estudió y cuántos logros tuvo usted. Lo que importa es el depósito que Dios hace en nuestra vida, porque sin Él, hermano, somos polvo. Aleluya. Y es un llamado a reflexionar y a entender que el propósito para el cual Dios nos llamó es especial. Con que ya sepamos nosotros que somos vasijas para honra, debemos de estar contentos. Que Dios nos use para su gloria, mi amado hermano. Amén. No estemos envidiando los dones de otros. Yo quisiera ser como aquel y yo quisiera ser. Utilice, desempeñe el papel que Dios le ha dado a usted. Porque ese pasaje en otra versión: el alfarero hace la vasija para exhibirla, o hace otra vasija para que coloquen la basura en ella. Y Dios a nosotros no nos ha puesto para portar basura, nos ha diseñado para portar su evangelio, las buenas nuevas de salvación. Así que somos vasijas para honra, hermano, y a eso nos debe hacer felices a nosotros. Aleluya. Si entendiéramos. Isaías 45:9 dice: ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos, el pedazo de barro de la tierra. Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Ay del que dice al padre: ¿por qué engendraste? Y a la mujer: ¿por qué me diste a luz? Mire que se considera tan malo que aún como hijos, porque a veces hay hijos malcriados: ay, yo no sé ni para qué nací, yo no te dije que me tuviera, y empieza a murmurar, ¿verdad? Pero se considera: no lo hagas. Y a nosotros como hijos de Dios tampoco lo hagas. Hermano, ¿es fácil el camino? Ser esa vasita, esa vasijita que está siendo pulida. No, hermano, duele. El proceso duele. A veces es con la esponjita que le hacen suavecito, como esa foto ahí, pero a veces con el alambre. A veces nos tienen que cortar. Amén. El proceso de filtrar ese barro cuando se le siente piedritas y cosas que dañan el producto. Amén. Eso no nos agrada a nosotros, el proceso, la aflicción, la estrechez, la tribulación, pero es necesaria
para que esa vasija quede como Dios mandó, como Dios tiene ese plan para nosotros. Solamente tenemos nosotros tratar de comprender el privilegio que Dios nos ha dado, mis amados hermanos. Si nosotros comprendiéramos, no tuviéramos ese tiempo de murmuración en nuestras vidas y de quejarnos. Solamente diríamos: gracias, Padre, por ese hermoso privilegio. Gracias por tu amor. Gracias por escogerme, aleluya. Porque dice 2 Corintios 3:5, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Porque ¿quién de ustedes, hermanos? Muchos de nosotros no soñamos con hablar de Dios porque no le conocíamos. Mucho menos ponernos a predicar allá en la esquina a alguien y hablar de las maravillas de Jesucristo. El que habla por la radio, el que habla por la televisión, el que habla, usted nunca soñó eso. Fue Dios y dijo: aquí me vas a servir. Y algunos hermanos no van a la radio ni salen por las cámaras, aleluya, pero usted puede orar, usted puede apoyar, usted puede animar. Si hay un gasto que hacer para que se predique la palabra del Señor, usted puede aportar. Podemos hacer muchas cosas, hermanos, y todos somos instrumentos. Yo me gozaba que el hermano Daniel decía, en uno de los viajes que fue el hermano Rey, decía el hermano: oraron por mí y Dios me empezó a tocar de nuevo, hermano. Yo empecé a reaccionar, y eso es lo que hacen los misioneros por el mundo. Predican el evangelio de Jesucristo mostrando ese tesoro que hay en sus vidas, hermano. Para eso se nos fue puesto. Pero a veces, hermano, cuando no es tan fácil mostrarlo, muchas veces esas vasijas tienen que ser quebrantadas para mostrar lo que hay adentro. Porque en el momento de la aflicción, en el momento de la escasez, cuando sale lo que tenemos por dentro. Porque de la abundancia del corazón, dice la palabra, habla la boca. Dice el 4, 16, 18 de 2 Corintios: por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Cuando usted esté cansado, hermano, cuando esté atribulado, pensemos en lo que nos espera, en esa vida eterna, en los galardones que no se corrompen, en lo que Cristo tiene para nosotros, amén, donde la polilla no se come, amén, ni el óxido corrompe, aleluya. Ahí el Señor ha preparado para nosotros. Debemos siempre dar gracias a Dios, dijo Pablo también hablando a la iglesia de Tesalónica. A Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Mire qué bonito, ojalá que nos dieran este elogio a nosotros, amén. A ustedes le doy gracias a Dios, dijo Pablo, porque en medio de las persecuciones y las tribulaciones, ustedes se mantienen con paciencia, creyendo y siendo fieles a Dios, aleluya. Esto es demostración del justo juicio de Dios. Oiga bien, ¿qué es demostración del justo juicio de Dios? Las tribulaciones, mi hermano. Para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Como dice Filipenses 1:29, se recuerda, amén, que ese es un don, que no solamente se nos ha dado el creer en Él, sino también que padezcamos por Él. Y tenemos que sentirnos privilegiados, hermano, aleluya. Y con esta concluyo. Efesios 3:8 al 11 dice: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos,
me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, de esa sabiduría que antes no fue revelada, de lo que no entendieron nuestros patriarcas, nuestros padres, que Dios de dos pueblos iba a ser un solo, amén, que el evangelio iba a quitar esa pared divisoria que nos dividía. Pablo está hablando de eso, de esos misterios que antes no fueron revelados, pero ahora se habían sido revelados por la misericordia del Señor. Y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios, porque la sabiduría de Dios tiene muchas formas, mi amado hermano, por eso nosotros no la entendemos muchas veces, aleluya, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Mire qué privilegio tan grande tenemos, hermano, que allá en los cielos, pero también a los ángeles, pero también a los demonios, nosotros podemos exhibir que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, comprados, y no solamente eso, que el Señor puso esa sabiduría en nuestra vida y ese tesoro en nuestros corazones. Es un papel de la iglesia mostrar ese tesoro en vasos de barro, aleluya, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Hermanos, dijo Pablo, no se entristezcan porque yo estoy aquí preso, no se entristezcan porque yo padezco, más bien gócense. Ustedes son tan importantes que el Señor me ha permitido sufrir por predicarle el evangelio a ustedes. Así que no estén tristes, siéntanse afortunados de ser tan valiosos en las manos del Señor, porque eso somos usted y yo, mi amado hermano. Somos vasijas que, aunque débiles, aunque frágiles, que somos fáciles de quebrar, somos valiosas en las manos de ese alfarero que tiene cuidado de nosotros, mi amado hermano. Y Él hace con el barro como a Él le place, porque Él es sabio. Y es por eso que nosotros como vasijitas, amén, debemos de aprender a respetarnos como hermanos, porque lo que Dios hizo en mí no lo está haciendo en usted, y lo que Dios hace en usted no lo está haciendo en mí, para que completemos la obra, para que la vasijita que lleve el agua también traiga los frijoles de allá, amén, para la que lleve el arrocito también sirva para hacer otra obra. Esa es la iglesia de Jesucristo siendo formada en sus manos. Póngase de pie y démosle gracias al Señor. Aleluya. Y le invito, mi amado hermano, a que reflexionemos en nuestras vidas. Aleluya. Y yo siempre he tratado de contenerme, pero siempre que hablo del llamado, son temas que me tocan mucho. Porque el llamado de Dios muchas veces duele, hermano. Amén. El decirle no a nuestros deseos no duele. Y a veces queremos pelear con Dios. Amén. Por ejemplo, aleluya, en los planes, yo recuerdo cuando era una simple jovencita, yo siempre solamente deseé casarme un día, tener una familia, porque me encantó la familia que me dieron, mi hogar. Yo dije, un día me quiero casar y quiero tener hijos. Y ese era el plan para mi vida, ser una madre de casa, hogar, cuidar a mi esposo, a mis hijos y ya. Pero al Señor le plació llamar a aquel muchacho loquito que era mi esposo y hacer un llamado para él, para hablar de sus maravillas. Sabe que yo era una muchacha que yo me escondía de la gente si me era posible. No me gustaba socializar ni hablar con nadie.
Imagínese los principios siendo la esposa de un pastor. Aquella mujer que no le gusta mucho hablar con la gente, que le gusta estar sola. Amén. Entonces el principio de mi llamado fue como: Señor, ¿cómo se te ocurre? Yo solo quería ser una esposa, y ahora el tiempo de mi familia tengo que compartirlo con mucha gente, Señor. Y muchas veces le confieso que murmuré, porque a veces uno no entiende el propósito de Dios. Y tal vez hay áreas en mi vida que aún sigo peleando con Dios. Pero el Señor hablando a través de su palabra y diciéndome: todavía te hace falta, vasijita. Todavía no acabo la obra en ti. Todavía hay cosas por las cuales todavía tienes que pasar por el horno. Hay impurezas que necesitas entrar ahí para quemarlas, para perfeccionarla. Y esa obra se acabará el día que Él glorifique nuestros cuerpos. Hermano, que estemos con Él, que estos cuerpos sean transformados. Solamente quiero que quede en su mente eso. Tratemos de no murmurar de lo que Dios nos ha dado. Disfrutemos, sintámonos honrados donde quiera que usted esté, porque aquella hermana que no se sube al púlpito no es menos que la que se sube. Amén. No es más importante la hermana que predica que la que está solo en casa cuidando a sus hijos. Si cada mujer cuidara a sus hijos como una madre cristiana, el mundo fuera diferente. Si cada madre estuviera instruyendo a sus hijos en casa, no tuviéramos el mundo como lo tenemos ahora, mi hermano. Aprendamos a disfrutar cada etapa de nuestras vidas, que Dios sabe por qué nos tiene en ese lugar y en qué tiempo. Aprendamos, aleluya. Aprendamos a darle gloria al Señor, porque somos llamados para exhibir ese tesoro, hermano, donde quiera que estemos. Yo sabe una de las cosas que me gozo, que no vi a la hermana Pamela aquí ahorita. La hermana Pamela tiene que cuidar a su bebé. Qué bueno que está. Tiene un ministerio que hacer y a veces nosotros miramos papeles más importantes que otros. Pero ahí donde Dios lo tiene, usted tiene cosas importantes que hacer, mi hermano. Y el Señor lo ha puesto ahí. Y ese tiempo que ha estado ahí es para que lo aproveche. Y el que puede estar donde Dios lo ponga, aproveche, mire a su alrededor y pregúntele: Señor, ¿qué es lo que tengo que dar? ¿Qué depositaste en mí? ¿Qué es lo que tengo que sembrar en esta tierra donde me pusiste? Porque su vasija no está vacía, su vasija tiene algo precioso, hermano. Démosle gracias al Señor. Un día orando le dije a mi Señor: ¿cuántos se atreven